Hola, buenos días. Bienvenidos, señoras y señores. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas les da la más cordial bienvenida a esta sesión dedicada al CRUCH en el marco de la 7ª edición del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional CAEI 2021. Saludamos de manera especial a los exponentes de esta jornada, señor Juan Manuel Solesi, vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Santiago. A la señora Marcela Cifuentes, secretaria general subrogante del Consejo de Rectores, a la señora Andrea Rodríguez, presidenta de la Comisión de Investigación del CRUCH y vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, y al señor David Figueroa, presidente de la Comisión de Vicerrectores Académicos del CRUCH y vicerrector académico de la Universidad Católica de Temuco. En esta sesión dedicada al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, abordaremos las características más relevantes y el rol de este organismo público, su contribución al país desde su creación en 1954 y el significativo aporte de las universidades a las diversas regiones del país. El chat de esta sesión está abierto para que quienes nos acompañan hoy puedan formular preguntas relacionadas con las exposiciones de esta jornada. Señoras y señores, enseguida hará uso de la palabra el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el doctor Juan Manuel Solesi. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a los que han sido mencionados en el protocolo. Quisiera, en primer lugar, a nombre del Consejo Rector de las Universidades Chilenas, saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento a través de esta transmisión. Para nosotros es muy satisfactorio ser parte de esta 7ª sesión del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional CAEI, que tiene como país anfitrión a Chile y que cuenta con el patrocinio de este Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. En junio del 2018 recibimos en nuestras oficinas de manera presencial al secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, doctor David Julien, y al actual presidente de la OUI, doctor Óscar Garrido, recientemente reelecto presidente de la OUI, rector de la Universidad de los Lagos y miembro de este Consejo de Rectores, para conversar acerca de la organización del CAEI en Chile. En dicha ocasión manifestamos nuestro interés en apoyar la realización de esta 7ª sesión del Congreso, por considerar que se trata de un espacio ineludible para la interacción y el desarrollo de alianzas académicas para los representantes de las instituciones de educación superior, gobiernos y otros actores del sector privado y públicos, cuyas agendas contemplan la colaboración internacional. Sin duda, el CAEI es un foro único y esencial donde la comunidad interamericana puede encontrar una amplia asistencia de líderes, expertos y directores dedicados a la mejora de la educación superior en las Américas y en el mundo entero. Así lo confirma la presencia en esta edición de CAEI de representantes de universidades y organismos de educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, además de representantes de todos los otros países que participan en esta ocasión. El hecho de que esta versión del CAEI sea la primera que se realiza completamente de manera virtual nos confronta con lo que como humanidad hemos vivido en los casi 2 años que han transcurrido. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, los distintos países y sociedades hemos sufrido crisis de distinta naturaleza. La crisis sanitaria, económica y social, entre otras. Nos han exigido reflexionar y replantear nuestras prioridades, nuestras formas de vida y el modo de cómo nos vinculamos. Por ello, el título de esta versión del CAEI, Trazar el futuro, fortaleciendo la comunidad global del conocimiento, constituye una invitación muy pertinente que nos ofrece la oportunidad de explorar, en conjunto con nuevas maneras de vinculación, colaboración y de creación de espacios inéditos en el ámbito de la educación superior. Sin duda, estamos en un punto de inflexión que nos interpela para trazar el futuro. Como Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y las 30 universidades de reconocido prestigio del país que la integran, confiamos en que esta edición del CAEI será una excelente instancia para sostener diálogos de futuro
en materia de educación internacional. Diálogos que nos permitan avanzar hacia horizontes compartidos que aporten al bien común de nuestros países y de nuestras respectivas sociedades. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del rector Juan Manuel Solesi. Enseguida hará uso de la palabra la señora Marcela Cifuentes, secretaria ejecutiva subrogante del Consejo de Rectores. Adelante, Marcela. Buenos días a todos y todas. Un especial saludo a los panelistas de esta sesión y al secretario general de la OUI, David Julián. En esta ocasión voy a compartir pantalla. La sesión de hoy tiene el nombre de una larga tradición de compromiso y aporte al desarrollo del país, y eso es lo que el CRUCH ha sido para Chile en este último tiempo. Para colocarlos en contexto, el sistema de educación superior en Chile considera universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Actualmente existen 138 instituciones de educación superior en Chile, y de este total 59 son universidades, 46 son centros de formación técnica y 33 son institutos profesionales. El número de estudiantes según tipo de institución equivale a 780.391 estudiantes en universidades, 379.838 en centros de formación técnica y 134.510 en institutos profesionales. Existen 59 universidades en Chile, de las cuales 30 pertenecen al Consejo de Rectores. El 56% de la matrícula en las universidades de Chile corresponde a instituciones del CRUCH. Hoy, 1.200.000 personas son parte del sistema de educación superior en Chile. De este universo, 386.129 corresponden a estudiantes de pregrado, 27.634 de posgrado y 23.279 de postítulo. Las universidades del CRUCH concentran una matrícula de 437.042 estudiantes. El Consejo de Rectores está integrado por 27 rectores y 3 rectoras. Las universidades representan las diversas tradiciones intelectuales y culturales del país, y las podemos ver en el mapa de Arica a Punta Arenas. 67 años de trayectoria. Una imagen del acta de la sesión número 1 del Consejo de Rectores realizada en Santiago el 28 de diciembre de 1954. También les comparto algunas imágenes de la época. El CRUCH fue creado el 14 de agosto de 1954. Fue constituido inicialmente por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica del Estado. Entre 1984 y 1993 se crearon nuevas universidades estatales y derivadas de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente el CRUCH está constituido por 30 casas de estudio y la ley 21.091 permite que otros planteles puedan sumarse si cumplen con los requisitos establecidos. ¿Cuál es el rol del Consejo de Rectores? Por un lado, asesorar al Ministerio de Educación y formular propuestas de políticas públicas en educación superior. Y por otro, coordinar y promover colaboración entre universidades que lo integran para mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza superior. El Consejo trabaja a través de comisiones, las cuales brindan asesoría al Consejo de Rectores en distintos ámbitos de especialización. Elaboran análisis y generan propuestas sustantivas en sus respectivas áreas para las diversas discusiones de educación superior. Establecen un trabajo colaborativo que beneficia al conjunto de universidades integrantes del CRUCH, comparten buenas prácticas, impulsan el desarrollo e innovación de sus ámbitos específicos. La mayoría de las comisiones está integrada por representantes de las 30 universidades. Un rector o rectora participa en una comisión y asume el rol de liderazgo y acompañamiento. Actualmente son 11 las comisiones que el CRUCH tiene, de vicerrectores académicos,
de posgrado, investigación, internacionalización, igualdad de género, admisión y matrícula, bibliotecas, económica, jurídica, de calidad y de análisis institucional. 30 universidades Crutch, una contribución significativa al desarrollo de los territorios y de las personas. Constituyen el polo intelectual, cultural y artístico de las principales ciudades del país. Desarrollan su quehacer con altos estándares de calidad, buscando la excelencia en todas sus funciones. Generan conocimiento, impulsan la innovación y la transferencia tecnológica en áreas relevantes y pertinentes para el país. Forman capital humano avanzado y analizan de manera permanente los procesos y las necesidades sociales. ¿Qué pasó en el 2020? El inicio de un contexto inesperado, una pandemia mundial, un impacto profundo en todos nosotros. El Consejo debía realizar nuevas preguntas, nuevos desafíos. ¿Qué hacemos como Consejo de Rectores para responder a esta nueva realidad? ¿Cómo respondemos a las necesidades de nuestra comunidad universitaria, funcionarios, académicos y estudiantes? ¿Cómo mantenemos procesos formativos de calidad, así como los aportes científicos y sociales que las universidades hacemos al país? ¿Qué medidas adoptamos para colaborar con la autoridad sanitaria a controlar la propagación y resguardar la salud de la ciudadanía? Se tuvo que plantear nuevos desafíos, nuevas definiciones. Estos fueron algunos de los acuerdos que se tomaron al interior del Consejo de Rectores. Sostener la continuidad de la educación superior en todo el país y atender a la necesidad de equipamiento y conectividad de los estudiantes que carecían de tales medios. Muchos de nuestros estudiantes se encontraban en zonas rurales donde no tenían accesibilidad. Impulsar medidas a tendencia a flexibilizar y facilitar el cumplimiento de los compromisos financieros de los estudiantes y sus familias. ¿Cuántas familias quedaron cesantes? Resguardar la sustentabilidad de las universidades y la protección de los integrantes de las respectivas comunidades universitarias. Poner los recursos de las universidades a disposición de la emergencia nacional a través de laboratorios, centros de investigación, expertos profesionales de las distintas áreas de la salud. ¿Cuáles fueron los principales avances del periodo? Por un lado, la sistematización del compromiso y aporte de universidades Crutch en el contexto COVID-19. Ante la crisis sanitaria, social y económica del país debido a la pandemia y cumpliendo con un carácter público y con sus funciones fundamentales, las universidades del Crutch han contribuido a enfrentar la emergencia sanitaria. Han implementado las acciones necesarias para mantener la docencia de pre- y posgrado. Han realizado diversos aportes como información a la comunidad, laboratorios, apoyo a la ciudadanía, investigación y estudio, la elaboración de diversos insumos tales como escudos faciales, mascarillas, prototipos de ventiladores, etc. En los laboratorios han participado en la toma y análisis de muestra del COVID-19 y participaron en redes de laboratorio a lo largo de todo el país. Realizaron estudios epidemiológicos de prevención y tratamiento de la enfermedad, así como el impacto social, educacional y económico de la pandemia. Pero no olvidemos que como parte fundamental dentro de sus comunidades, realizaron y desarrollaron diversas iniciativas para ayudar a las personas, entre ellas actividades culturales, recreativas, donaciones de alimentos, lineamiento de asistencia en salud mental, etc. Las universidades siempre presentes, las comunidades son muy importantes para la ciudadanía. Información a la comunidad. Crearon diversos soportes comunicacionales referidos al COVID-19 para mantener informadas sus respectivas comunidades. El Crutch siguió contribuyendo al funcionamiento del sistema de educación superior y a la implementación de las leyes que lo regulan, a través de la continuidad de los procesos formativos, el sistema de acreditación, de financiamiento de educación superior, ciencia y además de ciencia y tecnología. Seguimos trabajando en la vinculación y la colaboración con organismos internacionales. Se realizaron muchas actividades con el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo de Noruega, el proyecto Mimirandino, gestión de la innovación y la investigación,
el convenio entre Fundación Carolina y Crutch y el Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina, OBREAL Global, entre otras. Por último, se realizó una sistematización del compromiso y aporte de las universidades Crutch al proceso constituyente. Desde el estallido social de octubre del 2019 a la fecha, hay diversos hitos que dan cuenta de cómo ha ido tomando forma el proceso constituyente, el que concluirá con el plebiscito de salida durante el 2022. En este periodo, el Consejo de Rectores y cada una de las 30 universidades que lo integran han participado de este nuevo proceso de la sociedad chilena a través de diversas iniciativas, estudios, análisis, reflexiones, diálogos, seminarios, documentos, entre muchas otras. Por último, para terminar, les dejo el link de nuestra página web www.consejoderectores.cl, donde encontrarán la información que les acabo de entregar en detalle. Los invito también a revisar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Esta es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por su exposición. A continuación hará uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores y vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, Andrea Rodríguez. Muy buenos días a todas y todos los asistentes. Saludo especialmente al rector Solesi, ¿cierto? A Marcela, al equipo del Crutch, a David y a todos los organizadores del Congreso, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla, espero que se vea bien para dar comienzo a la presentación. Bueno, mi presentación lo que va a tratar de describir esencialmente son, por un lado, cuál es la misión y la gobernanza de la comisión que asesora al Crutch en materias de investigación e innovación. También voy a tratar de caracterizar y complementar lo ya dicho por Marcela respecto a cuáles fueron las acciones que se realizaron desde la comisión o participaron las universidades de la comisión, en tanto en sus acciones, impacto y aprendizaje de la pandemia, para luego concluir brevemente con cuál es el trabajo general que realiza la comisión en el contexto nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. En primer lugar, solamente para enfatizar cuál es la misión de esta comisión, es una comisión asesora que tiene como misión generar asociatividad, articulación de esfuerzos entre las universidades que la componen, ¿cierto? Sus 30 universidades, donde participamos en general vicerrectores de investigación, pero en algunas universidades en las cuales no existe vicerrectoría, los vicerrectores académicos delegan en los directores de investigación su participación. Por lo tanto, es una comisión que en general tiene un grupo de participantes que excede al 30 por cada, el 30 que es el número final de universidades que participan. ¿Cuál es la gobernanza? La gobernanza está alineada con la estructura que tiene en nuestro país el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, dado por el nuevo Ministerio de Ciencia que comienza el 2019. Tenemos al rector Eduardo Hebel de la Universidad de la Frontera, que es el rector del Crutch que está encargado de esta comisión. La directiva la componemos 3 personas, la que habla como presidenta, Pedro Buchón de la Pontificia Universidad Católica y Flavio Salazar de la Universidad de Chile. Pero además tenemos representantes por macrozonas. Las macrozonas fueron definidas en una etapa inicial por el Ministerio para incorporar seremías y generar estructura asociativa con el Ministerio que trata de organizar las componentes principalmente de ayuda a macrozonal con respecto a las universidades que existan en esta zona. Y en ahí tenemos a la macrozona norte, la macrozona centro, la sur, centro-sur, la sur y la austral, perdón. Y en particular tenemos la macrozona de la región metropolitana, que como caracteriza este país, que efectivamente es un país largo, pero con alta concentración poblacional, tenemos que la región metropolitana concentra un porcentaje no menor de lo que es la actividad científica del país. Por lo tanto, esta es la distribución y lo que quería resaltar aquí con esta gráfica es en particular mostrar
cuál es la interacción que tiene la Comisión con principalmente el Estado de Chile, que es el principal agente que financia la investigación y la innovación en el país. En particular, la Comisión de Investigación tiene directa comunicación con lo que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y con la agencia NID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es una agencia independiente del Ministerio, pero que se articula con el Ministerio e implementa las políticas que se definan a través del Ministerio. Es la agencia la que entrega los instrumentos de financiamiento en su mayor parte, más del 60% está entregado desde la Agencia Nacional, pero también existen otros ministerios que conforman el ecosistema con el cual nos interactuamos. Otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, etc. Y obviamente tenemos el Poder Legislativo, con el cual también tenemos interacción, en particular con el Congreso, a través de la Comisión Futuro, en particular. ¿Cuáles han sido las acciones en particular que esta comisión tomó para el caso del COVID y el año 2020 y el año que llevamos de la pandemia? En primer lugar, participó activamente, articulado con el Ministerio de Ciencia, en lo que es la red de diagnóstico que se creó en Chile a través de las universidades. Esto incluyó 33 laboratorios universitarios que generaron aproximadamente más de 800.000 exámenes durante el 2020, que corresponde a un 15% aproximadamente de lo que es el diagnóstico nacional. Para los que escuchan y que no sean chilenos, en general en Chile todos los exámenes se hacían a través de los servicios de salud que existen distribuidos a lo largo del país. Y las universidades lo que hicieron fue, por un lado, en algunos casos, prestar equipamiento a estos servicios para poder aumentar su capacidad de diagnóstico, pero por otro lado, crearon laboratorios propios o adecuaron los laboratorios propios instalados en las universidades para hacer este diagnóstico. Este 15% corresponde solo a los laboratorios que las universidades adicionaron al sistema de salud para hacer el testeo nacional. Cabe destacar que en algunas regiones los laboratorios de las universidades fueron los que pudieron hacer más del 50% del diagnóstico regional. Eso incluye la región, por ejemplo, de Atacama y la de Magallanes, dando muestra de la heterogeneidad que existe en el país en términos de capacidades existentes para hacer este tipo de muestreos. ¿Qué es lo que mostró esto? Primero que nada, que existe una valorización de las capacidades instaladas, y estas capacidades instaladas se deben a los años que ha tenido el Sistema Nacional de fortalecer las capacidades existentes en las universidades. Son las universidades, no los individuos, los que finalmente dieron respuesta a estas necesidades. Y obviamente la capacidad de adaptación que tuvieron las universidades, porque las universidades tuvieron que disponer laboratorio, equipamiento y personal para ponerse al servicio del país en esta situación. Otro ejemplo de las acciones que se hicieron vinculadas fue el prototipado de ventiladores mecánicos a nivel nacional. Esto lo que hizo fue que algunas universidades participaron estrechamente en un vínculo público, privado y academia para construir estos ventiladores, pero además no solamente participaron en términos del desarrollo del prototipo, sino que se hizo una validación de estos prototipos en laboratorios de universidades articulados en ese momento con el presidente de la comisión, que era Adrián Palacio, que antecedía a la presidencia que yo estoy tomando desde a fines del año pasado. Así que eso fue un trabajo dirigido específicamente a esta temática de generar prototipos de ventiladores mecánicos que fueron entregados finalmente a disposición. Pero existe un número también grande de otras acciones, y solamente por nombrar algunos. Primero está todo el trabajo realizado desde universidades para lo que eran los ensayos clínicos de vacunas y de fármacos asociados, ¿cierto?, al tratamiento de la pandemia. El trabajo en telemedicina, que permitió de alguna manera no solamente tratar a pacientes en forma virtual, sino que dirigir los esfuerzos cuando era necesario y dirigir a estos pacientes a la atención primaria que fuera necesaria. También hubo una coordinación para el análisis de COVID en aguas servidas, trabajos que fueron realizados a través de la Seremía, en particular en las regiones de
Biobío y las regiones, por ejemplo, de Valparaíso, se ha llevado a cabo un trabajo sistemático en lo que es el análisis de aguas servidas para muestreos de PCR y anticiparse a lo que está ocurriendo con la población. Análisis de datos y trazabilidad, esto fue también una articulación con el Ministerio, dado que el Ministerio generó mesas de trabajo y se convocaron a especialistas de las universidades a participar en lo que era análisis de indicadores, pero también análisis de trazabilidad. Participación en distintas mesas a niveles regionales, no solamente nacionales, y eso incluyó mesas que se articularon dependiendo del gobierno regional y donde las seremías de ciencia también jugaron un papel importante. Y también, obviamente, el vuelco que tuvo la actividad de investigación a proyectos específicos que resolvieran el problema de la pandemia a través de financiamiento entregado en forma de emergencia por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Esto también tuvo un grave impacto en lo que es investigación a nivel nacional. Por un lado, obviamente hubo un impacto en lo que es movilidad, claramente posgrados y postdoctorados tuvo un fuerte impacto. De hecho, en el 2020 se cancelaron las becas hacia el exterior, ¿ya? Y hubo limitaciones respecto a restricciones para los postdocs que pudieran ingresar, tenían que tener de alguna manera una visa para poder postular, porque efectivamente el ingreso al país por el cierre de fronteras fue dificultado. Así que en eso hemos estado volviendo a la normalidad, pero el 2020 tuvo un impacto severo en lo que es la movilidad y la atracción de talento, y también no solamente atraer, sino que también exportar talento. La ejecución de proyectos ha tenido un impacto importante en lo que es principalmente el desarrollo de los proyectos y la extensión de estos proyectos. Esto todavía es un trabajo que se está analizando y se está tratando de encontrar apoyo para los proyectos que no han podido desarrollarse en forma normal y que requirieron extensión. Lo que pasa es que el tiempo de extensión es dado, pero el problema es el financiamiento y la extensión del desarrollo de los proyectos. Esto en conjunto con que el 2020 hubo reducción presupuestaria. Este año el presupuesto viene un poco mejor a nivel nacional en términos de ciencia para equipararse un poco a lo que había antes de pandemia, que ya sabemos y siempre hemos planteado que todavía no es suficiente, pero por lo menos estamos en una etapa un poco más positiva y vamos a tener más movilidad y redes de colaboración internacional con el financiamiento nuevo. Y por otro lado, tuvo un fuerte impacto en lo que es focalización y dirección de la investigación al área de salud y en particular al tratamiento de la emergencia. En realidad no fue solamente el área de salud, sino que ingeniería, hubieron muchos estudios que se enfocaron no solamente a la parte de tratamiento de la pandemia, sino que también de generar prototipado, de equipamiento que pudiera apoyar al tratado de la pandemia, al reciclaje de las mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los aprendizajes que quisiera mencionar y destacar? El ecosistema de I+D reaccionó a las necesidades del país con un alto grado de compromiso y colaboración. Creo que eso es destacable a nivel nacional. Estos fueron esfuerzos institucionales y no solo de personas expertas. La iniciativa académica sector privado público generó esperanza de una mayor colaboración. Efectivamente, hubo un acercamiento. El sector privado también apoyó el desarrollo de prototipos de ventiladores mecánicos. Obviamente existe un acercamiento en todo lo que es la validación de ensayos clínicos, etc. Por lo tanto, esperamos que esa colaboración se mantenga y las confianzas se puedan sustentar en el tiempo. ¿Cuáles fueron los desafíos? Bueno, la pandemia demuestra de la alta concentración de recursos, ¿ya? Eso da muestra también de las capacidades instaladas a lo largo del país que requieren una mayor distribución en algunos aspectos y obviamente la dependencia de regiones respecto a otros por la incapacidad de poder sostener tanto el equipamiento como las capacidades para poder llevar a cabo hartos de los exámenes y muestreos y etcétera, y todo el trabajo que hubo que hacer respecto al tratamiento de la pandemia. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, yo creo que en particular la colaboración y la sinergia que entrega la nueva estructura del Ministerio debe ayudarnos a generar una forma más asociativa y de participación para fortalecer el sistema de I+D a nivel nacional,
donde busquemos la excelencia que se basa inicialmente actualmente en la competencia, pero que busque también la asociatividad y un desarrollo más sostenible y de que disminuya las brechas tanto territoriales como de género. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Comisión para ir concluyendo mi presentación? Tenemos trabajo a nivel estratégico y a nivel operacional. A nivel estratégico, principalmente nos hemos abocado a analizar y discutir con el Ministerio de Ciencia cuál es la política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Chile todavía está al debe en lo que es la definición de una estrategia macro, que se vaya más allá de un gobierno. Y ese es un planteamiento que estamos constantemente haciendo para encontrar, digamos, cuál va a ser la estrategia que proyecta el país, no solamente en un periodo de un gobierno. También tenemos obviamente un trabajo con respecto al financiamiento en ciencia y tecnología, actualmente solamente basado en proyectos y no con aportes basales, por lo tanto las universidades tienen que competir por los recursos escasos. Existe obviamente el tema que queremos hacer, que es disminución de brechas de género en investigación, pero también, como decía anteriormente, de lograr el desarrollo de capacidades distribuidas a nivel del país. Y obviamente lo que es a nivel estratégico la vinculación internacional, con lo cual trabajamos también con otras comisiones del CRUCH para tratar de fortalecer tanto la colaboración internacional como la atracción y el exportar talento del país. A nivel operacional, nuestro trabajo está al día a día en coordinación con todas las agencias que componen el sistema nacional, en particular en temas muy específicos. Quisiera solamente por nombrar algunos, lo que es la precarización laboral de la ciencia, es un tema que está de alta preocupación respecto principalmente a quien participa en la ciencia y que no tienen espacios contractuales o presencia que se pueda ligar específicamente a una institución. También tenemos el tema de la evaluación de los proyectos, que es un tema que también siempre está en la dinámica, la valorización de todas las áreas de conocimiento, las artes, las humanidades, las ciencias exactas, son temas que estamos al día a día en mesas de trabajo. Y obviamente la revisión constante de los instrumentos que se generan por la Agencia Nacional para el Financiamiento de la Ciencia y de la Innovación en el país. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Andrea Rodríguez. Ahora invitamos a exponer al presidente de la Comisión de Vicerrectores Académicos y Vicerrectoras Académicas del CRUCH y Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Temuco, David Figueroa. Adelante, David. Muy buenos días. Primero que todo, saludar a todos los presentes de esta sesión del CRUCH. Saludar a nuestro vicepresidente, el rector Solesi, y a todos los integrantes de esta comisión que estamos aquí presentes representando el trabajo del Consejo de Rectores. Como presidente de la Comisión de Vicerrectores Académicos, voy a con ustedes todas las estrategias que pudimos concordar con todos los vicerrectores académicos y vicerrectoras de todas las estrategias implementadas por las universidades chilenas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Un trabajo colaborativo que fue clave y muy estratégico porque permitió enfrentar la pandemia desde el punto de vista del quehacer académico que se desarrollan en todas nuestras universidades. Aquí, a modo de introducción, quiero señalar que esta presentación está organizada como en tres grandes aspectos. Uno tiene que ver los lineamientos estratégicos, es decir, todo el contexto que implicó la transformación de la docencia presencial a una docencia virtual. Creo que como lineamiento estratégico nos permitió a nosotros poder tener ciertas orientaciones respecto de lo que esto significaba. Es decir, cómo íbamos a ser capaces de poder transformar toda la actividad presencial que en las universidades chilenas teníamos hasta antes del 2020
y cómo esto finalmente se transformó, teniendo en consideración el segundo aspecto que yo reflejo ahí, que era cómo íbamos a desarrollar una calidad de educación a distancia en una situación de emergencia, es decir, el aspecto de calidad, es decir, cómo los aprendizajes de nuestros estudiantes, futuros profesionales, la íbamos a asegurar. Discusión muy amplia dentro del propio Consejo de Vicerrectores y Vicerrectoras. Y para poder después dejar algunos elementos que desafían a las universidades chilenas post pandemia. Primero, algunos elementos que tuvimos que afrontar rápidamente el momento en que se declara la pandemia en nuestro país, y fundamentalmente orientado a la labor formativa que nosotros desarrollábamos en el Consejo de Rectores. Uno tenía que ver con la situación socioeconómica de todos los estudiantes y de la familia, por lo que implicaba esta nueva forma de poder interactuar con nuestros estudiantes. La situación socioeconómica era muy importante tenerla muy presente, dado que las universidades del Consejo de Rectores concentran la mayoría de los estudiantes que están en gratuidad, y por lo tanto el perfil de los estudiantes son también muy particulares. Ellos forman parte de los 5 deciles, de los primeros 5 deciles, donde son los estudiantes con la mayor cantidad de carencia. Por lo tanto, esa era una realidad que cada universidad a lo largo del país tuvo que analizar y poder revisar para ver cómo enfrentábamos junto con ellos esta situación. El segundo aspecto, que también fue un obstáculo, tenía que ver con las condiciones de conectividad que enfrentaban los estudiantes, que se deriva precisamente de lo anterior, y también de nuestros docentes, que también tuvimos que tener una aproximación hacia todo el cuerpo académico, el profesorado, precisamente para poder tener condiciones que permitiesen poder desarrollar esta docencia a distancia. Y por otro lado, también las dificultades presupuestarias de las propias instituciones de educación superior del CRUCH, dado que también se conjugaron algunos elementos que no eran muy favorables, con una merma en la matrícula, y por lo tanto eso sin duda que tenía algunas implicancias, obviamente en los respectivos presupuestos. Definiciones conceptuales. La primera discusión dentro de la Comisión de Vicerrectores tenía que ver cómo íbamos nosotros a definir esta transformación de lo presencial a lo virtual, ¿ya? En este análisis pudimos ver que existía una diversidad de conceptos relacionados con la educación virtual, es decir, educación virtual, educación a distancia, educación remota, online, etc. Y en un análisis y poniéndonos de acuerdo, la educación en línea obviamente que tiene estándares propios que no se pueden aplicar ya en esta crisis. Por lo tanto, adoptamos nosotros el concepto de la docencia a distancia, que básicamente implicaba todas las actividades sincrónicas y asincrónicas, pero en una situación de emergencia que reconoce ya la excepcionalidad y el contexto que nosotros estábamos viviendo, porque nuestras universidades se declaran presenciales, y por lo tanto rápidamente tuvimos que pasar de lo presencial, comillas, a lo virtual, pero teniendo a lo menos una base que pudiéramos entendernos respecto de lo que íbamos a entender nosotros con esta docencia a distancia de emergencia. ¿Cuáles fueron aquellos aspectos importantes que consideramos para esta transformación de la docencia a distancia? Hay 4 aspectos. Uno, como primer ámbito, fue el resguardo de la salud de toda la comunidad universitaria. Eso fue un aspecto clave que mantuvimos siempre presente. En segundo lugar, consideramos todas aquellas condiciones institucionales y tecnológicas para poder desarrollar y transformar la docencia a distancia. En tercer lugar, la capacitación de todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
¿ya? Que corresponde básicamente a los estudiantes con sus respectivos profesores y profesoras. Y un cuarto elemento tenía que ver con los resguardos éticos y normativos, ¿ya? Que tuvimos que adaptar, fundamentalmente lo normativo, a las nuevas condiciones que nosotros nos enfrentábamos. Si hacemos un zoom rápido a cada uno de estos, las acciones de resguardo de la salud de la comunidad universitaria, las primeras medidas fueron muy importantes, como fue la suspensión de todas las actividades académicas, administrativas y adopción del trabajo a distancia. Segundo lugar, cada universidad, ¿ya? Se crearon distintas figuras como comités de crisis, con la participación de todos los estamentos, precisamente para poder enfrentar y administrar esta crisis sanitaria y que pudiera hacer conversar todas las disposiciones del Ministerio de Salud con los intereses propios que tenemos nosotros las universidades, que es precisamente desarrollar el quehacer académico. Tercer lugar, turnos éticos en tareas estratégicas indispensables al interior de las universidades, protocolos sanitarios para actividades presenciales focalizadas que se autorizaron, y la modalidad de distancia en atención médica, psicológica y recreación usuales para los docentes y los funcionarios, que también nos permitió innovar precisamente para tratar de mantener todos estos servicios que las universidades mantenemos de forma permanente con toda nuestra comunidad. En este marco, las adecuaciones tecnológicas e institucionales fueron vitales. Especial preocupación por los estudiantes de primer año y los de acceso inclusivo, fundamentalmente PASE, precisamente porque fueron estudiantes que ingresaron a la universidad sin conocer sus campos universitarios. Otro foco fue la habilitación de plataformas de gestión de aprendizajes institucionales y articuladas con los distintos sistemas informáticos de gestión que cada una de las universidades teníamos. Y por otro lado, la mejora en la infraestructura tecnológica para soportar la totalidad de los cursos. Por lo tanto, a partir de estos lineamientos, las universidades comenzaron a desarrollar mejoras importantes en estos ámbitos, precisamente para poder sostener en el tiempo la docencia a distancia de emergencia. La capacitación fue clave. ¿De qué cosa? De las plataformas de gestión de aprendizajes y las nuevas herramientas tecnológicas tanto para las docentes y los estudiantes. Creo que aquí todas las áreas de docencia fueron claves para cada una de nuestras universidades, porque ellas se encargaron precisamente de capacitar a todos los actores involucrados en el uso ya de todas estas plataformas Zoom, Meet, Moodle, Blackboard y otras plataformas que se comenzaron a implementar en las universidades. Segundo aspecto, metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación pertinente para una educación en línea. ¿Ya? Fue también un elemento importante de tener muy presente. Tercer lugar, soporte profesional permanente para el uso pedagógico de las herramientas informáticas, mesas de ayuda, salas de consulta, oficinas virtuales que se tuvieron que ir implementando. Capacitación de todo el estudiantado en el uso de las herramientas digitales para el aprendizaje. A veces teníamos la discusión de que los estudiantes hoy día son muy digitales, pero también nos dábamos cuenta que eran muy expertos en manejo de ciertos dispositivos y de software, pero en el ámbito del uso de las plataformas de aprendizaje hubo que generar una serie de talleres o apoyos en la administración de tiempo, hábitos de estudio, manejo de ansiedad y otras competencias básicas que nuestros estudiantes tuvieron que también enfrentarse. Y fortalecer sin duda todas las estrategias de tutoría entre pares y estudiantes ayudantes, que consideramos que eran importantes el rol de los estudiantes más antiguos para poder apoyar precisamente a los estudiantes nuevos de primero y segundo año, que entre el año 2020 y 2021 son dos cohortes que no conocían la universidad y no conocían tampoco a sus propios compañeros. Los resguardos éticos fueron otro elemento importante que discutimos, poder difundir principios de integridad académica
Creo que este es un aspecto permanente. Tanto estudiantes, profesores, nos vimos enfrentados a decisiones éticas en este proceso de interacción de docencia a distancia de emergencia, el rediseño de instrumentos de evaluación, uso de programas licenciados, formalizar las medidas implementadas y las modificaciones transitorias de los cuerpos normativos. Esto implicó a veces generar ciertas excepciones en las normas que tradicionalmente nosotros teníamos. Recordar que todos nuestros reglamentos siempre están pensados en una universidad presencial. Recomendaciones para cautelar la propiedad intelectual. Protocolarizar procedimientos de emergencia. Fijar plazos cuando existía intención del mandato de la autoridad. Esto fue también un aspecto muy importante, porque también esto coincidió con periodos de rectoría que también llegaban a su término, y también ahí hubo que tener ciertas aproximaciones para abordar esas situaciones particulares. Y siempre importante la comunicación, que era algo clave para poder asegurar la efectividad de lo que estábamos señalando. Y un aspecto, yo diría, central de la transformación de la docencia fue en el ámbito curricular y microcurricular. Cosas tales como flexibilidad en la temporalidad de cursos o los módulos, las actividades prácticas desplazadas hacia el fin de semestre o el siguiente, prácticas finales, postergar, diferenciar, innovar, coparticipar, medidas que no implicaban extender la duración formal de las carreras, porque ese era otro tema de mucha discusión entre la comisión. A nivel microcurricular, la carga de trabajo de los estudiantes, sincrónico y asincrónico. No podíamos nosotros hacer una clase presencial a través de una pantalla, porque la carga de trabajo es distinta. Mantener la comunicación fluida a través de todos los canales oficiales, flexibilidad en los requisitos de asistencia, asegurar disponibilidad de recursos educativos, en particular las clases grabadas, que eso también era un aspecto de mucha discusión al interior de la comisión, ¿ya? Material de apoyo, diseñar estrategias diferenciadas para estudiantes con dificultades de acceso, que también esa era otra situación que teníamos que enfrentar. Y por otro lado, el acompañamiento y beneficios estudiantiles era algo que tenía que correr en forma paralela a todas estas medidas que íbamos avanzando. Acompañamientos académicos para los estudiantes, tutorías, consultorías, talleres, apoyo psicológico remoto, campañas de autocuidado por redes sociales, asesorías nutricionales de salud física, ¿ya? Para la realización de deporte. Recuerden que estuvimos mucho tiempo en cuarentenas, foco en estudiantes de primer año y acceso inclusivo, y alertas tempranas para disminuir las posibilidades de deserción académica, situación que íbamos monitoreando, dado que obviamente la situación era muy compleja. Como ven ustedes, ahí con todos estos elementos que he ido describiendo, la comisión de vicerrectores pudo durante el 2020 poder adaptar y tener una buena respuesta a la nueva realidad que nos enfrentábamos con esta pandemia. Sin embargo, durante el 2021, una de nuestras grandes preocupaciones, sin duda, es asegurar la calidad del trabajo que estamos desarrollando con nuestros estudiantes y futuros profesionales para el país. Por lo tanto, hay ciertos desafíos post-pandemia para el quehacer formativo. Uno de ellos es asegurar la calidad de los procesos formativos y los perfiles de egreso de cada uno de nuestros estudiantes. Creo que a nivel curricular, microcurricular, se avanzó de manera muy eficiente, mucha flexibilidad, mucha innovación educativa, pero el 2021 estamos muy preocupados de poder ir asegurando la calidad de todos los procesos formativos ya que nosotros desarrollamos durante el 2020 y lo que hemos ido desarrollando durante el 2021. Segundo lugar, cautelar la integridad académica, ya lo mencioné anteriormente,
Creo que hay un aspecto clave, tanto los académicos como los estudiantes en general, a través de todas las decisiones éticas que fuimos tomando en forma individual, ¿ya? Frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que estábamos llevando a cabo. Un aspecto importante tenía que ver con los procesos de evaluación, cómo enfrentábamos eso, tanto profesores y estudiantes, y por eso que surge un tema de la integridad académica. Tercer lugar, un aspecto que también nosotros analizamos era relevar la vida universitaria a los estudiantes, en particular de aquellos jóvenes que ingresaron tanto el 2020 como el 2021 sin conocer la universidad. Pero nosotros miramos la vida universitaria como un aspecto crucial, importante en la formación integral de los estudiantes, porque la vida universitaria es una experiencia que tienen los estudiantes y no es algo que se va a recuperar, ¿me entiende? Con algún remedial o con alguna actividad adicional que se puedan diseñar, sino que esto tiene que ver con la experiencia universitaria. Y como vicerrectores, en general, no concebimos una formación universitaria sin tener precisamente la experiencia universitaria. Por lo tanto, también generamos lineamientos para las universidades que orientaran el trabajo y poder focalizarlo, porque obviamente durante el 2020 el foco estuvo precisamente en la docencia a distancia, pero esto nos genera algunas situaciones que tenemos que priorizar durante el 2021 y post pandemia, sin duda. Otros desafíos post pandemia, más orientados al quehacer institucional, obviamente pensando en la calidad de los aprendizajes, hay que implementar, en función de las realidades de cada universidad, acciones remediales y compensatorias, especialmente en aquellas de orden práctico o que requieren de la interacción presencial. Hay mucha actividad que se postergó, que no se pudo desarrollar, pero hay que realizarla. Otras se innovaron, etcétera. Pero bueno, hay acciones que se pueden todavía ir desarrollando precisamente para asegurar la calidad del aprendizaje. Segundo, reconocer los aprendizajes y desafíos que presentará la formación de pregrado en un contexto de pospandemia, y cómo a partir de ello las universidades mejoran su propia gestión, procesos formativos y la manera de concebir la experiencia universitaria de los estudiantes. Y en tercer lugar, acorde a la diversidad y realidad de las instituciones y de estudiantes que integran nuestro sistema universitario, resulta clave que el Ministerio de Educación pueda implementar nuevos instrumentos de financiamiento ad hoc para apoyar a las universidades a enfrentar los puntos anteriores. Creo que eso es clave, de poder analizarlo ya en conjunto con el Ministerio. Con esto dejo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de David Figueroa. Ahora abrimos brevemente un pequeño espacio porque estamos muy limitados de tiempo para algunas preguntas. Quería pedirle a David y a Andrea que muy brevemente nos pudieran contar respecto a cuáles son los desafíos de sus respectivas comisiones, particularmente para esta nueva etapa que vive en el país, con muchos cambios en el marco del proceso constituyente y de la pandemia que aún estamos viviendo. No sé quién responde primero. No sé, David, ¿quieres que responda yo primero? Bueno, parte nomás. Ya partamos del mismo orden. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Yo creo que los desafíos en términos del nuevo escenario constituyente en el país tiene que ver con cómo se posiciona la ciencia en este contexto. ¿Dónde cabe la ciencia, el desarrollo de conocimiento? Nosotros desde la Comisión, obviamente, lo que abogamos es que un desarrollo sostenible del país se basa en el desarrollo del conocimiento que podamos generar también dentro del país, ¿ya? Por varios factores. Eso lo da la muestra internacional. Así que por un lado, ese es nuestro gran desafío. Por el lado más concreto, post pandemia también hay que ver, todavía tenemos varios efectos que tenemos que subsanar. El tema de la internacionalización de la investigación es parte fundamental para tener un mayor impacto también. Por lo tanto, ahí tenemos un foco que hacer, como también el hecho de las cosas contingentes que tenemos con el hecho de que tenemos muchos proyectos que están atrasados, que no han podido
regularizar toda su actividad en la forma normal y que se está paulatinamente logrando. Entonces, ¿cómo se apoya a estos proyectos desde la universidad? Así que yo, para resumir, porque nos queda mucho tiempo, así que yo diría que esos son los aspectos más relevantes desde la comisión. Ahora le damos paso a David. Bien, bueno, básicamente en la comisión, como también lo señaló nuestra colega, nuestro rol es asesorar a nuestros rectores básicamente. Y la comisión de vicerrectores académicos es un espacio de encuentro entre los vicerrectores para poder tratar aquellos temas que son transversales a todas las universidades del Consejo de Rectores y que nos afectan de una u otra manera. Y desde esa perspectiva, los desafíos de la comisión de vicerrectores para este año 2021, y diría yo también post pandemia, es básicamente en aquellos aspectos que yo señalé en la presentación. Creo que hay una realidad post pandemia que va a quedar precisamente como es la docencia virtual a distancia, ¿me entiende? Que las universidades vamos a tener que incorporar porque eso no creo que desaparezca. Por lo tanto, hay una realidad, ¿me entiende?, con nuevas modalidades de formación que vamos a tener que comenzar a poder formalizar dentro de nuestros procesos regulares como universidades presenciales. Es un aspecto muy, muy clave. Y lo que creo yo que es fundamental en esto es la calidad y los estándares que vamos a tener que fijar al interior de nuestras propias universidades respecto de este punto. Los otros creo que tienen que ver mucho con la integridad académica, y lo segundo, la salud mental. Creo que otro de los elementos y desafíos que vamos a tener que abordar con mayor profundidad, dado que nuestras universidades, yo diría casi todas las universidades, pudieron pre-pandemia ya tener los atisbos del deterioro de la salud mental por diversas razones. Las mesas de salud mental han ido contribuyendo de manera importante en esta realidad, pero durante la pandemia y la post-pandemia creo que son desafíos que debemos tener muy presentes. Hay otro aspecto, yo diría, más político-estratégico, que creo que nuestro vicepresidente podría también agregar como desafío importante. Gracias. Ok, agradecemos entonces las exposiciones del señor Juan Manuel Solesi, la señora Marcela Cifuentes, la señora Marcela Rodríguez y el señor David Figueroa, quienes hoy nos han ayudado a conocer más sobre el rol y la labor del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, su contribución al país y los aportes de las 30 universidades que integran esta organización, con especial énfasis en docencia y investigación. También les invitamos a visitar el kiosco del CRUCH en el sitio oficial del Congreso de las Américas, CAEI, que estará disponible con distintos insumos que hemos preparado para ustedes. Estimadas y estimados participantes, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y la organización del CAEI agradecen su participación en este panel. De esta manera damos por finalizada la actividad, por su atención. Muchas gracias y muy buenos días.